Amigos, bienvenidos a la última parte del programa en el cual, como cada semana, hablamos sobre Israel o también muchas veces, en este caso, vamos a hablar de un país, pero para ello está José Ignacio Rodríguez para que nos cuente cómo va el título del programa del día de hoy. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues el título es un poquito llamativo. A mí me gusta que sean llamativos los títulos porque si no, no atraen la atención, ¿no? Eso. El título es Los tentáculos del pulpo iraní, que aunque esta sección en la cual estamos hablando casi siempre tocamos los temas relacionados con Israel, es muy evidente que Irán está relacionado con Israel en el sentido de que son los promotores, los iraníes, de la destrucción de Israel, en todo el lenguaje que emplea, en la retórica que tiene el gobierno iraní de los ayatolás, siempre hablan de borrar del mapa Israel, de la destrucción de Israel, de la aniquilación de Israel, etcétera, etcétera, y yo creo que eso forma parte también de su historia, porque no es algo moderno, forma parte de una historia hace muchos, muchos años, la cual todavía se sigue manifestando en la cultura iraní, particularmente, no digo en los iraníes, sino en la cultura iraní y particularmente en la que los ayatolás han impuesto a sangre y a fuego en Irán. Por eso estamos hablando de la influencia, como los tentáculos de un pulpo, que alcanzan a muchos lugares del mundo, de los cuales hablaremos en un momento. Pues vamos a tener este tiempo para hablar sobre todo ese trabajo, ¿verdad?, que los ayatolás están haciendo sobre diversos países. Pero cuéntanos, ¿cómo trabaja o cómo, en tu investigación, cómo es que trabaja Irán, y en este caso a través de, digamos, estos grupos en diferentes países? Bueno, pues si tomamos la figura de un pulpo, vemos que tiene tentáculos, ¿no? Sí. Eso es más que evidente. Bueno, pues esos tentáculos alcanzan a muchos lugares. Y Irán, los ayatolás de Irán, tienen esos tentáculos en muchos países con unas políticas extremistas, y no quiero decir solamente extremistas, porque sería demasiado limitado extremismo. Son políticas terroristas que lo único que pretenden es desestabilizar a los países, tomar su poder, su influencia, sus recursos naturales. Por ejemplo, los países que tienen petróleo, los que tienen son estratégicamente importantes para ellos. Entonces, el gobierno iraní los toma con sus tentáculos de muchas maneras diferentes, no es el caso ahora, y interviene en esa política internacional para conseguir, yo digo primero, la destrucción de Israel, la destrucción de Occidente y la destrucción de la democracia, que son tres pilares que en el mundo nos sustentan al mundo y que van en contra absolutamente de todas las ideas que el chiismo, que es lo que representa la filosofía, y digo filosofía religiosa, como quieran llamarle, para mí una religión es aquella que promueve la paz, una religión, aunque fuera de cualquier tipo, ¿no? Cuando una llamada religión tiene bajo sus normas o principios la destrucción de los seres humanos, para mí que no entra dentro del concepto de religión, o sea, aquellos que quieren destruir a los demás, asesinar, ¿no?, en palabras coloquiales. Antes de nada quisiera pedir perdón a los pulpos. Antes de nada, yo quiero decir unas palabras que las tengo escritas también en algunos artículos, que toda comparación del pulpo con los ayatolás es pura coincidencia y no pretende herir la sensibilidad de los cefalódopos, que son los pulpos. No quisiera irlos a ellos, sino quisiera hacer solamente una comparación. Bueno, estos días y de hace muchos años se están levantando voces en el ámbito internacional advirtiendo de lo peligroso y errático que es el gobierno iraní, pero parece que algunos no se dan cuenta de ello. Se está hablando por activa y por pasiva. Bueno, últimamente sí se está llamando más la atención porque estamos viendo lo que hemos llamado, lo que han llamado la revolución de los pañuelos, las cuales muchas valientes mujeres se suben encima de cualquier lugar en la vía pública en Irán y se quitan los pañuelos que están obligadas a llevar por ley. Han sido encarceladas, están en las cárceles, y yo creo que es muy importante que en el Occidente libre se pueda hablar de esta situación, porque es así que son, y lo digo con todo respeto por todos los grupos, pero son verdaderas mujeres feministas de verdad, en el sentido de que quieren la libertad de la mujer, ¿no? La libertad de expresión, la libertad en la política, la libertad en todas las áreas. Luego se podrán discutir
cuestiones unas u otras, pero en términos generales, estas valientes mujeres se están enfrentando con un poder terrorífico que es el de los ayatolas, sustentado además por el grupo represor político y militar, que son los que mantienen la estructura de poder. Por tanto, ahora sí se está hablando más de Irán, pero el peligro iraní no es ni mucho menos actual, no es de estos días, ni de estos meses, ni de estos años, sino que va desde la instauración, y déjenme recordar este dato, que es interesante, lo tenía aquí anotado, desde que el ayatolá Khomeini tomó el poder en el 1979, que desembarcó en Irán. Desde entonces ha sido un periodo de oscuridad absoluta en Irán, especialmente para las mujeres, no digo solo, pero especialmente para las mujeres que han sido maltratadas, torturadas, encarceladas por el mero hecho de ser mujer. No solamente sea por cuestiones políticas, no, por el mero hecho de no adaptarse a esa política contra la mujer. Hay mujeres que son de la policía, totalmente con una mentalidad absolutamente pro-chismo, que van por la calle azotando a las personas, a las mujeres, que consideran que no van vestidas conforme a las normas que ha impuesto el gobierno. Imagínate que vas con tu esposa, con tus hijas, y viene una señora por ahí con un palo, un látigo, y le golpea porque considera que el velo está puesto 5 centímetros más allá donde debe de ir. Pongo un ejemplo para entendernos, ¿no? Esa es la represión que se vive. ¿Y qué está pasando? Pues que esos tentáculos no solamente afectan a la vida propia del país, a los ciudadanos, que también, sino también al resto del mundo, y particularmente a los países de su entorno geográfico, incluyendo Israel, y también a los países de América Latina particularmente, de lo cual hablaremos en este tiempo, porque hay una influencia terrible del chiismo, otra vez insisto, en Oriente y en América Latina. Así que hablaremos de todo esto en un momento. Sí, también lo que se está viendo mucho es lo que tú has dicho, ¿no? No sé si la palabra es que se han introducido en varios gobiernos. Tiene que ver, digamos así, no sé si la palabra es odio o represión contra Israel, todo esto que está pasando. Bueno, la palabra sí está muy bien empleada, odio. El odio al judío en el mundo parece ser que es una especie de moda otra vez. Estamos volviendo a niveles terroríficos de los tiempos más oscuros de Europa. Se está hablando en los medios, el que tiene interés por verlo lo puede ver, se está hablando de una represión muy fuerte en cuanto al odio que se está manifestando contra los judíos. En Inglaterra, en Francia, en Europa, el último país, si no recuerdo mal, es Polonia, que ha hecho una ley en la cual dice que ellos no fueron responsables de lo que hicieron los nazis en Polonia. Al contrario, la población polaca participó activamente y muy activamente asesinando a miles de judíos en las calles que eran sus vecinos. Eso es pero el gobierno polaco lo quiere tapar diciendo, no, es que eso fueron los alemanes. No, fueron los alemanes y fueron los polacos. Y eso hay que decirlo como... no hay otra manera. Pero ¿qué está pasando? Que está habiendo esa presión en el mundo entero para minimizar. En estos días se ha hablado mucho del Holocausto. Creo que ha habido varios programas también aquí en la cadena que han hablado del Holocausto, pero se quiere minimizar, taparlo. ¿Por qué? Porque está volviendo ese espíritu antisemita. Y los iraníes son los promotores internacionales del antisemitismo. El primer antisemita declarado en la historia como tal, que se puede ver, pues fue uno muy conocido que es Namán. Namán, en la historia del libro de Esther, quiso aniquilar a todos los judíos. Lo que hizo Hitler, lo que quiso hacer Hitler, lo que se quiso hacer en España y en otros países, ¿no? La aniquilación de los judíos o en el resto de Europa. O sea que no es una corriente nueva, pero es muy peligroso ahora mismo que no nos demos cuenta de la influencia que tiene Irán vertiendo ese odio, en donde no solamente los países que alcanzan sus tentáculos, sino también en la ONU, que está totalmente
Yo, si tuviera que definir la ONU, pues sería una pecera donde los pulpos están allí en su salsa, están todo el día, y lo de salsa es redundante porque, aunque a mí no me gusta el pulpo ni lo como, la única manera de que estaría bien el pulpo iraní es a la gallega, que es una forma de comerlo que yo no lo tomo, lo digo ya, pero que es una única forma en que se podría aceptar ver el pulpo en el plato, ¿no? Sí. Bueno, dicho esto, que es una especie de broma, entre comillas broma, no soy yo muy bromista, quiero decir también que, por ejemplo, Irán está acercando a través de Hezbollah a los grupos terroristas y a los grupos de la Guardia Revolucionaria iraní a la frontera con Israel. El asunto es muy grave, porque de Irán han pasado también al Líbano, han pasado a Siria. Quien apoya a los gobiernos de Siria es Irán. Quien mantiene y que ha reforzado la estructura terrorista también de Siria es Irán. Y Irán está acercando sus grupos revolucionarios, su guardia revolucionaria, a la frontera con Israel. Israel ya lo está advirtiendo en la ONU, lo está advirtiendo en todos los medios internacionales, que están preocupados porque están observando los movimientos de tropas acercándose a la frontera con Israel a través de Siria, a través del Líbano, a través de diferentes países, y todo promovido por esos tentáculos de los cuales Irán alcanza. Quiero decir unas palabras del ministro de Seguridad Pública de Israel, se llama Gilad Erdan, quien pone de manifiesto unas palabras que son interesantes. Dice: en la era Trump, Israel no debe decir y hacer lo que es políticamente correcto, sino lo que es correcto. Y estamos en un mundo en el cual lo políticamente correcto es muy llamativo, ¿no? Queremos hablar con palabras suaves, minimizar los conceptos, no hay que ir sensibilidades, queremos decir al pan de molde, y al agua, pues agua con gas, no sé cómo decir. O sea, no queremos decir las cosas como son. Y hay una corriente progresista muy peligrosa que, de hecho, ha permitido que Irán esté donde esté, en la cual todo no tiene tanta importancia, no es trascendente, ¿no? Sin en cambio, es muy trascendente lo que está pasando en el mundo a través, otras muchas cosas, pero digo, a través también de la influencia de Irán, a través de los grupos como Hezbollah o como Hamas en Gaza, porque el sustento de Hamas en Gaza viene a través de Irán. Hace 2 días o 3 días, esta semana, han asesinado a un rabino joven en Israel, con una familia, con su esposa, sus hijos, le han asesinado a él, y la Autoridad Nacional Palestina ha destinado $3.000 mensuales para la familia del terrorista por haber asesinado a un judío. Y ya en sí es terrorífico, pero ahora voy un poquito más. ¿De dónde le viene a los palestinos, de dónde le viene el dinero? La Unión Europea, observe este dato, aprobó, esto hace ayer, antes de ayer, un nuevo paquete de ayudas a la Autoridad Nacional Palestina. Hombre, con eso pueden matar o pueden pagar muchos asesinos para que sigan matando judíos. ¿Cómo es que Europa no se da cuenta de lo que está sucediendo? ¿Cómo es que Europa no está advertida de cómo ese pulpo iraní está tendiendo sus tentáculos en toda Europa, a través de esa influencia que hace que los europeos no se den cuenta del peligro que supone el mantener a los grupos palestinos, como son Al-Fatah o son Hamas en Gaza, que están subvencionados por Europa? El aeropuerto de Gaza, de hace bastantes años, fue destruido por Israel, pero lo construyó España, con dinero español. ¿Para qué? Para que los aviones puedan atacar a Israel. O sea, eso hace años, ya no es de ahora, ¿no? La policía de Gaza estaba vestida con uniformes españoles, pagados por España. Europa, la última aprobación de presupuesto, para mantener la política de Irán en Gaza, en el Líbano, porque están influenciando a tal nivel y para que al final se van a enfrentar con Israel. No están diciendo, no, lo hacemos por la paz. Hombre, la paz no se genera pagando a los terroristas para que sigan asesinando, ¿no? En todo caso, lo que habría que denunciar es a los asesinos
y no a las víctimas, a las cuales encima se las presenta como si fueran los culpables. Esto está sucediendo porque esa influencia, y insisto en la palabra, de la política pulpo de los gobiernos de Irán, de los ayatolás, muy lejos, muy largas las palabras, está influyendo en todo Oriente e influyendo también dramáticamente en América Latina. Hay 3 países, o 4 países sobre todo, que están muy influenciados. Hablaremos de ello, pero lo que quiero señalar es que esta corriente que está alcanzando a muchos países en el mundo está promocionada por esa influencia que tiene Irán. Otras palabras que quisiera destacar también, pero quiero decir que Hezbollah y Hamas en Gaza son 2 grupos que están reconocidos como terroristas, que son una amenaza para Israel y para Occidente y para la democracia, y sin en cambio siguen sustentados económicamente y de muchas maneras, tanto por los gobiernos europeos, por la Comunidad Económica Europea, y también por muchas ONGs y grupos que se llaman pacifistas, que están surtiendo de miles y miles de dólares para mantener la presencia terrorista en Gaza. Los que sufren son los palestinos de Gaza. Esos son los que sufren de verdad, porque están bajo un poder tiránico sustentado, insisto, por Irán. Entonces, esto es terrible, que no nos demos cuenta y de que estemos dejando pasar las cosas como, bueno, ahora está pasando en Irán, bueno, pues sí que hay unas mujeres que protestan y no, es que en Irán están ya que no pueden soportar más a los gobiernos de los ayatolás, no pueden, pero la represión es tan terrible, tan grande, tan dramática, que ni siquiera nos llega toda, porque lo que estamos viendo apenas es una mujer con un pañuelo en la calle, y sí, decimos cómo protestan, pero no se está contando la realidad de cómo están en las cárceles, la realidad de las torturas, la realidad de las muertes, no se está contando en Occidente. No digo que no haya información, sino que no se traslada, porque claro, hay una política de esa corrección, ¿no? Hay que ser correctamente políticos y no queremos decir barbaridades como dice Trump, por ejemplo, ¿no? Como dicen así, ¿no? No queremos decir esa barbaridad. Europa es mucho más educada, parece ser, ¿no? Europa lo que es una avergonzante grupo de países que son cobardes ante la presión internacional del chiismo en particular y del Islam en general. Y está llevando a España, está llevando a Europa, está llevando a América Latina, está llevando a Oriente a situaciones de desastre total. Lo que pasa es que pensamos que es como las películas, ¿no? Bueno, eso es una película, es una realidad que está pasando y queríamos advertir, yo personalmente insisto que para mí es muy importante advertir de lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en los países alrededor influenciados por Irán, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América Latina. Entonces no hace falta ser muy profeta, algunos insisten en esto, ¿no? Hablan de cosas grandes, proféticas, ¿qué va a pasar? No hay que ser muy profeta, con leer los periódicos vemos lo que está pasando, ya vemos cómo está yendo el mundo. Cualquier profeta hoy en día lo que tiene que hacer, aparte de leer la Biblia, lo primero, que lea los periódicos. Y se va a dar cuenta de que los pasos que estamos siguiendo están llevando a una destrucción terrible que va a acontecer. Aparte de los terremotos, que también ayer hubo un terremoto, aparte de otras muchas catástrofes naturales, hay una catástrofe política y religiosa en el mundo que está llevando a la destrucción de la humanidad. Y nosotros nos sentamos a ver la televisión tranquilamente, en el sofá, pensando que, bueno, eso no tiene que ver conmigo. Eso pasa por ahí. Eso pasa a los judíos. Eso no nos pasa a nosotros. Y yo me recuerdo esas palabras que alguien dijo, un poeta, ¿no? Que vinieron a buscar a los judíos y, bueno, como yo no era judío, pues no me preocupé. Vinieron a buscar a los cristianos, bueno, como yo no era cristiano, pues no me preocupé. O vinieron a buscar a los comunistas, como yo no era comunista, no me preocupé. Después vino a buscarles a ellos y ya se tuvo que preocupar. Quiero decir que esto no para, la influencia de Irán no para. Yo creo que ahora mismo sí, de verdad hay un cambio de ciclo de mentalidad. Con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, ha habido un cambio de mentalidad. Y lo digo en broma, pero lo digo para entendernos bien, no como broma, sino por hacerlo, quitarle tal vez un drama tan terrible como es, pero sin perder la influencia que estoy diciendo en lo que quiero decir. Ahora mismo, en esta Europa de todo es correcto, no se puede hablar políticamente lo incorrecto, sino lo correcto, ya hay muchas voces democráticas
que están saliendo del armario de la democracia, para decir, esto no puede ser. Pero hasta ahora todavía no. Vemos una influencia terrible en los medios de comunicación españoles en contra de Israel, en contra de todas las políticas que sean de firmeza. No se quiere ser firme en nada. Todo es, bueno, hay que dejarlo pasar, es una cosa momentánea, es una cosa de un, bueno, pues es que son así. No, no, no. Es que no hay firmeza. Y no estoy hablando de conflictos bélicos ni de guerra. Estoy hablando de firmeza política, de firmeza económica. No se puede consentir que la Comunidad Económica Europea dé 42.500 millones para que los asesinos de los palestinos sigan asesinando judíos. No se puede consentir. Es que nadie va a decir eso. Es que en España no hay ningún valiente que diga al gobierno, oiga, esto no puede ser. No solamente al gobierno español, al gobierno español y a los gobiernos europeos. Pero ahora sí hay una corriente mucho más abierta en el sentido de decir lo que es políticamente incorrecto. Ahora sí la está habiendo y la va a haber más, porque se están despertando las mentalidades, las conciencias se están incomodando ya. Yo tengo un hashtag que es incomodador de conciencias. Y es que me gusta incomodar la conciencia, incluida la mía. Porque no es posible que las conciencias sigan en esta mentalidad de impasse, de dejar que pasen las cosas y cuando ya no hay solución, ¿qué hacemos? Cuando veamos a los iraníes paseando por Europa con sus banderas, como lo hizo Hitler, la Alemania hitleriana por Europa, ¿qué haremos después? ¿Habrá una guerra mundial otra vez? Es que sigue los mismos pasos, porque el nazismo y el chiismo tienen la misma raíz. ¿Cuál es? El odio al judío, el odio a Israel. Y de ahí viene esa Europa que, lejos de ponerse firme en su postura frente a los postulados, perdón por la redundancia, que Irán emite, o los países árabes incluso, se doblega. No sé si es por el petróleo, que también influye, no sé si es por otra clase de políticas, otra clase de conveniencias, pero el hecho es de que Europa se está debilitando a pasos agigantados. Y ahora mismo el único poder real que se está enfrentando a estas políticas iraníes, y no solamente iraníes, sino lo que está haciendo en América Latina, ahora mismo, le guste o no le guste a quien le guste, es Estados Unidos. Le guste a quien no le guste. Es el único país que se está enfrentando de verdad. Y todavía se está levantando ahora, gracias a eso, esa corriente de pensadores, de hombres y de mujeres, cultos, que se atreven a decir, oiga, esto no puede ser. No podemos seguir manteniendo a los palestinos. No podemos seguir incitando a que sigan asesinando, porque, hombre, imagínate que le dan a tu familia $3.000 al mes para siempre por matar a un judío. Imagínate, pues muchos dirían, hombre, pues mira, esto me facilita mucho la vida, ¿no? No me importa morir yo, como no les importa morir, porque son mártires, dicen ellos, y cuando vayan al cielo se van a encontrar, bueno, digo al cielo, a su cielo, un gran disgusto, porque en todo caso, si alguien le recibiera a las puertas del cielo, le diría Shalom, y sería terrorífico para ellos, ¿no? Pues eso está pasando y nadie levanta la voz. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues tenemos que decir lo que es la verdad. Pues nos queda solamente un par de minutos, José, pero ¿cómo podríamos concluir sobre este tema, ¿no? Hablamos de los tentáculos de Hezbollah, de Hamas en Gaza. ¿Qué podríamos decir para la conclusión de este? Hemos hablado de todo ello, pero no hemos nombrado todavía a los países de América Latina, que están muy influenciados, como es principalmente Venezuela y Cuba. Cuba es el exportador del chiismo en América Latina. Cuba, Venezuela, que han desestabilizado totalmente a a América Latina. Y esas políticas represivas las están llevando hasta el punto que vemos cómo está ahora mismo Venezuela, ¿no? Una situación terrible, situación de hambre, de hambruna, de guerra civil. Y ¿por qué? Dicen, bueno, eso porque Maduro es primero por Maduro, desde luego, pero porque ha permitido la influencia iraní en Venezuela. Quiero decir que seguro que lo saben muchos, pero en Venezuela hay una oficina de Hezbollah, como aquí si hubiera una oficina de ETA. Imagínense que hubiera aquí en la calle Alcalá 224 oficina de ETA, que sería un escándalo, ¿no? Bueno, pues así se puede ver allí en Venezuela. No solamente Venezuela, también hay otros países que están influenciados, como son Bolivia y como es a través de
en África otros muchos países, y quiero decir por eso que es muy preocupante que la situación se está deteriorando y que Europa no mantenga una posición de firmeza. Por eso yo desde esta tribuna pido al cielo que intervenga. Yo creo en el poder de Dios, lo creo firmemente. Y a todos aquellos que se llamen creyentes deberían de estar buscando el rostro del cielo, el rostro del Altísimo, para pedir la intervención en este mundo, porque si no, estamos abocados a esta corriente dañina y asesina que está persiguiendo, ojo, no solamente hablo de los judíos, están asesinando a miles y miles de cristianos en el mundo musulmán. Todos los cristianos que estaban en la zona de Palestina están yendo a Israel, porque están siendo perseguidos a muerte. No quiero decir nada en Gaza. No quiero decir nada en Gaza. Por tanto, creo que es un tema muy importante, un tema para presentarlo en oración, para hacer incluso ayuno. Aquellos que tanto enfatizan el ayuno, que lo enfaticen ayunar por esto, porque el mundo está en peligro a través de estas corrientes pseudo-religiosas, antisemitas, que van en contra de Occidente, en contra de la libertad, de la democracia y desde luego en contra de Israel. Muy bien, José, muchísimas gracias por este tema, por estar con nosotros el día de hoy y te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Bien amigos, nosotros no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias y hasta mañana.